Gracias, señor presidente. Señor Bolaños, aunque todos sabemos que este es un debate económico y que usted de economía no sabe nada, gracias por acudir a este primer debate del año, en un día de enero tan frío, que he visto a un socialista meterse las manos en sus propios bolsillos. Imagínense el frío que hace. Tradiciones que se rompen. A mí es que me gusta mantener las tradiciones. Por eso, como tantos españoles, el pasado 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, no pude evitar leer la prensa con un poco de suspicacia, tratando de encontrar las inocentadas, las noticias del día que algunos medios inventan de manera humorística, haciendo un guiño al lector. Y mire, me pareció encontrarla la primera, cuando leo: Pedro Sánchez por fin baja los impuestos de los alimentos para combatir la inflación. Digo, esta es la inocentada. Tiene que ser esta, porque Pedro Sánchez, que baje los impuestos, el mismo que había llevado a España a liderar la presión fiscal en Europa, no parecía muy probable. Además, cada vez que Vox lo proponía, su gobierno se negaba. La última vez, la semana anterior a la publicación de este Real Decreto. ¿Se acuerdan ustedes lo que decían? Que no lo permitía Europa. Eso es lo que ustedes decían. Y cuando Vox existía, ustedes acababan atacándonos tirando de su triángulo mágico, que ya saben que es Franco, virus, Putin. Y eso vale para cualquier cosa que digamos. Pero mire, me alegré cuando, consultando el BOE, comprobé que efectivamente se bajaban los tipos del IVA de algunos alimentos. Porque, mire, el Gobierno acierta cuando nos copia, acierta cuando rectifica. Está muy bien. Y por eso hay medidas de este Real Decreto Ley a las que no nos oponemos, porque las hemos pedido nosotros. Una rebaja del IVA que desde Vox llevábamos pidiendo hacía 9 meses para los alimentos. La prórroga de la bajada del IVA a la energía, que llevamos pidiendo 18 meses, o el tipo reducido para mascarillas, que Vox llevaba pidiendo desde el año 2020. Pero luego seguí dándole vueltas. Seguro que no hay gato encerrado, porque ya sabemos que este Gobierno no es muy de rectificar, al revés. Ustedes eligieron socios los peores posibles y en su afán por preservar o perseverar en el error no tuvieron límites. Indultos, acercamientos de presos, modificación del Código Penal a medida de los delincuentes, de los golpistas, de los corruptos. Ustedes aprobaron una ley que tenía como consecuencia la salida de los violadores de la cárcel. Y por persistir en el error, ya son casi 250 los agresores sexuales que se han beneficiado de la ley que libera violadores sí o sí. Y tampoco parece que vayan a rectificar a estas alturas en política económica, porque efectivamente lo que hoy nos traen no es una bajada de impuestos, sino un relato. Ustedes lo que traen hoy es la apariencia de que bajan los impuestos. Y claro, en este Real Decreto Ley que traen hoy a convalidar no hay ningún ejercicio de rectificación, sino solamente de trilerismo político, con una diferencia. Y es que a los trileros en las calles no se les ve el truco. Porque ustedes no bajan los impuestos, señor ministro, los suben. Ustedes dicen aplicar aquí una rebaja temporal del IVA a los alimentos que cifran en 660 millones de euros. Bien, pero es que resulta que ustedes han aprobado también un impuesto permanente a los envases de esos mismos alimentos por 690 millones de euros. Y mire, yo ya sé que a los progres y a la izquierda woke no les gustan las matemáticas, pero créanme, porque se lo aseguro, con independencia de sus sentimientos y de su autopercepción, créame que 690 menos 660 son 30, con perspectiva de género o sin ella. Es decir, ustedes en materia fiscal, los alimentos, suben en 30 millones de euros los impuestos a los españoles. Y eso por no decir que ustedes siguen aprovechando la inflación para disparar la recaudación hasta niveles nunca vistos antes. En concreto, 11.000 millones de euros más que el año pasado solo de IVA gracias a la inflación. Es decir, el IVA caído del cielo. Pero es que, señor ministro, oyéndole a usted en su intervención anterior, parecería que España va como un tiro. ¿Verdad? ¿Sí? Pues si va como un tiro, ¿para qué aprueban ustedes tantos reales decretos de ayudas? Si España fuera también no haría falta. ¿Sabe usted por qué tienen que traer tantos decretos presuntamente de ayudas, aunque sean mentira? Porque España no va bien, señor ministro. Porque ustedes están atacando la actividad económica. Porque España es el único país de Europa que no ha recuperado todavía los niveles de renta previos a la crisis. Ni los vamos a recuperar, lamentablemente, en este año 2023. Habrá que esperar al 2024. Y no solo eso, porque ustedes están deteriorando la riqueza de las familias. Porque gracias a este Gobierno somos más pobres, con una renta disponible por familia un 7% menos que antes de la crisis. Con todo lo que ha pasado, estamos más pobres que antes de que ustedes llegaran al Gobierno. Y no es tampoco
eso solo, porque es también el consumo, que está un 5% por debajo del nivel de 2019. Señorías socialistas, es la inflación y la indecencia de aprovecharse de ella para seguir aumentando la recaudación que está haciendo este Gobierno. Así que, mire, cuando un Gobierno les saca a los españoles un torrente de impuestos de 11.000 millones de euros más que antes, solo por el efecto de inflación, con una toallita de 660 millones de euros, que no es ni el 6% de lo que han recaudado de más, con esa toallita no se contiene la hemorragia. Eso, señor ministro, lo que es un fraude. Por no decir que mientras ustedes, gracias al impuesto a los plásticos, están subiendo el coste de los alimentos, atacan a la industria y al servicio de distribución de alimentos de España, atacando a empresas que han hecho mucho más que todos ustedes por bajar el precio de los alimentos. Incluso han llegado a decir que van a intervenir en los alimentos, lo cual, sin duda, es una señal de que ustedes están ya madurando, como Nicolás Maduro. Como intervengan en el sector de la alimentación, vamos a ver estanterías vacías de alimentos y lineales desabastecidos. Señoría, su triunfalismo y el de Pedro Sánchez es incompatible con la situación real que viven los hogares españoles. Y hay que tomarse muy en serio la tendencia inflacionista que se está anquilosando. 2022 ha cerrado con una inflación media del 8,3%, la más alta en 36 años. Una inflación que volvió a subir en diciembre. Los precios de los alimentos continúan disparados y lo más grave es que la inflación subyacente, es decir, el índice de precios que no tiene en cuenta ni los precios de la energía ni el de los productos frescos, no ha dejado de incrementarse, alcanzando un 7% y superando la inflación general. Pero ustedes no rectifican, sino que reinciden. Lo que es más grave, toman medidas en el sentido contrario. Ustedes decretan ahora el alza de los alquileres sin reparar en el efecto fuga de viviendas que tiene todo mercado intervenido, reduciendo la oferta de viviendas e incrementando los precios. Una vez más, con sus medidas, el Gobierno obtiene el efecto contrario al deseado, dificultando aún más el acceso a la vivienda, que es un bien básico, y además incrementando el precio de las nuevas viviendas que salen al mercado. Señorías, este Gobierno es una desgracia para España y para los españoles. Ya no les cree nadie. Afortunadamente, y aunque ya solo queda Vox, ya queda menos para que ustedes salgan de aquí. En el último año que les queda, procuren hacer el menor daño posible. Muchas gracias. Gracias, señor Espinosa de los Monteros.